Lo que ocurrió en ese lugar, después de entender el Evangelio, fue que tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Fue que pasaste de muerte a vida, que pasaste del reino de las tinieblas al reino de Cristo, al reino de la luz. Y eso te convirtió en ciudadano del cielo, en súbdito del reino de nuestro Señor. Y si Cristo es nuestro Rey y tú y yo somos sus súbditos de un Rey que nos ama profundamente, nosotros deberíamos de estar en la página de querer honrar y agradar a nuestro Rey. Ustedes han visto cuando las personas se presentan ante los reyes de la tierra. Inclusive, no únicamente ante los reyes de la tierra, inclusive ante los presidentes, pero especialmente ante los reyes. Cuando una persona se presenta a una audiencia oficial con un rey, es parte del protocolo hacerle la reverencia al rey, porque al rey se le hace reverencia. Nosotros tenemos un rey que está por encima de todos los reyes de la tierra, un rey al cual le debemos reverencia en todos los aspectos de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Hoy, ¿de qué manera estás viviendo? ¿Estás viviendo honrando a ese Rey soberano que es tu Padre, que es tu Dios, que es tu Salvador, que es tu Redentor? ¿Lo estás reverenciando en la forma en cómo vives, en cómo hablas, en cómo te diriges, en cómo llevas a cabo tu vida cotidiana? Somos miembros del reino de Dios, es decir, somos súbditos del reino. Y la explicación o el significado de un súbdito en el diccionario dice que es una persona que vive bajo la autoridad de un rey o monarca. Entre un rey o monarca, un súbdito es una persona que vive bajo la autoridad de un rey o monarca. Y entre los deberes de los súbditos están los siguientes, los principales. Obediencia irrestricta. ¿Estás obedeciendo a tu rey irrestrictamente, apegadamente a la palabra, a lo que enseña la Biblia? Obediencia irrestricta, pagar tributos, prestar servicio militar o apoyo al ejército en momentos especiales. Y también otro de los deberes es un comportamiento digno del reino. En una monarquía, eso es lo que se espera de los súbditos. Y es interesante, porque se asemeja a lo que tú y yo debemos de vivir o experimentar o hacer también en cuanto al reino de Dios, como súbditos del reino de Dios. Así que vamos a seguir hablando, pero antes vamos a poner en manos de Dios, vamos a orar para que el Señor nos hable esta noche. Señor, qué bueno es saber de que tú eres nuestro Rey, que eres ese Rey soberano a quien reconocemos, Señor, ese Rey que nos libró de la muerte, que nos libró del castigo eterno, que perdonó nuestros pecados, que murió en la cruz para darnos salvación. Señor, queremos aprender a vivir honrándote a ti en cada momento y cada día de nuestra vida. Que esta noche, Señor, podamos reflexionar en verdades profundas, en acciones, Señor, directas y concretas con las cuales nosotros podemos darte honra a ti como nuestro Rey que eres. Dejamos en tus manos, Señor, este tiempo, esta noche. En el nombre de Jesús, guíanos. Amén. La primera referencia en la Biblia de Jesucristo recibiendo reverencia y adoración está en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Mateo, en el capítulo 2, verso 11. Y esta cita bíblica es cuando los sabios de Oriente, más conocidos como los famosos Reyes Magos, ¿verdad? Pero
la traducción realmente real es los sabios de Oriente, ¿verdad? La tradición le ha dicho los reyes magos. Pero bueno, dice la Escritura, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y observa las dos palabras que están ahí. Y postrándose, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Le hicieron reverencia. Ellos sabían quién era ese niño. Y por eso decidieron viajar toda la distancia que viajaron. Y por eso decidieron llevar todo lo que llevaron para poder ir a darle reverencia a ese rey que sabían que acababa de nacer. Y dice, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. O sea, le llevaron regalos. No iban con las manos vacías. No sé si tú te has fijado, pero cada presidente que se presenta ante personajes del mundo religioso o del mundo de la política o incluso a reyes, llevan presentes. Por ejemplo, cuando en la última visita de nuestra presidenta Xiomara Castro y se presentó en una audiencia oficial ante el Papa, no sé si vieron esas imágenes, ella le dio un presente. Y así han hecho cada uno de los presidentes anteriores que le antecedieron a ella, fueron y le entregaron presentes. De igual manera, lo hacen todos. Pues aquí los sabios de Oriente, sabiendo quién era ese niño, llegan, pero no llegan con las manos vacías. Llegan y abren sus tesoros y le ofrecieron tres cosas que en el mundo antiguo tenían un propósito y un significado muy particular, un significado profundo y un significado hasta profético. Esos tres tesoros de los que le dieron y le llevaron fueron oro, incienso y mirra. Fueron las tres cosas que ellos llevaron. Estos tres elementos tenían un valor monetario alto y un significado profundo. Por ejemplo, el oro representaba la realeza, el linaje, la divinidad de ese rey que acababa de nacer, que aunque estaba ahí, era un bebé, ellos entendían que venía del cielo. Aunque nació de un cuerpo humano, en cuerpo humano, era el rey, el Hijo de Dios, el Salvador. Entonces le dan oro, que significa realeza, a los reyes generalmente. El oro siempre ha sido una cosa por la cual han luchado, han librado guerras, batallas. El oro es valorado, apreciado, buscado, donde quiera que esté. ¿Por qué creen que hay casi en cada país hay minas para buscar materiales preciosos, especialmente oro? Dicen que los españoles hicieron un festín con el oro cuando vinieron y estuvieron en nuestra Honduras. El oro es algo de mucho valor, muy preciado, y los sabios de Oriente le llevaron oro, que significaba realeza. También le llevaron incienso que tenía una implicación del rol sacerdotal de Jesucristo como sacerdote del Dios Altísimo. Y le llevaron mirra, y mirra dicen era como una especie de profecía de su muerte, de su sacrificio y de su muerte. Porque en esa cultura, cuando moría alguien, si ustedes recuerdan, cuando murió Jesús, lo embalsamaron. Y lo que utilizaron fueron una cantidad enorme, creo que eran, no sé si eran 70 libras de especies, ¿verdad? Y entre ellas había mirra y había de todo un poco. Pero la mirra, de manera específica, lo representan con ese sacrificio y muerte de Jesucristo. Tenemos un rey que espera de ti y de mí reverencia y adoración, y que le llevemos regalos, pero más allá de los regalos materiales que nosotros podemos dar, la mayor reverencia, el mayor acto de adoración que tú y yo podemos hacer para con nuestro Rey y Salvador
es una vida rendida a sus pies. Una vida que vive bajo una irrestricta obediencia a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que le entreguemos, que le ofrendemos nuestro corazón. Por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos miren por mis caminos. Ahora, esta noche me gustaría que reflexionamos en algunos aspectos y algunas acciones que son, a mi parecer, muy importantes, que son claves en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas. Si queremos honrar al Rey, estas 3 acciones deberían de estar disponibles en nuestro corazón para llevarlas a cabo, para con ellas honrar a nuestro Rey. ¿Sabes cuáles son? La primera de ellas es perdonar a otros, así como tú has sido perdonado. Perdonar a otros, así como tú y como yo hemos sido perdonados. ¿Sabes que podemos estar aquí como creyentes? Podemos congregarnos fielmente en la iglesia, en el grupo. Podemos ser fieles con dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Podemos ser fieles en estar cuando nos toca servicio, como cada fin de semana y cada reunión. Hay un grupo que está asignado para hacer el servicio, para que nosotros podamos estar escuchando el mensaje. Podemos estar haciendo todas esas cosas. Pero si en tu corazón, si en mi corazón hay falta de perdón para con alguien, para con tu prójimo, puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un compañero de trabajo, puede ser la persona que sea, te quiero decir, estás mal. Sí, estás mal. Jesús, para ir a la cruz, no esperó que aquellos que le habían herido, que aquellos que le habían ofendido, que aquellos que se habían burlado de él, que aquellos que lo hicieron cargar la cruz, que aquellos de los cuales recibió latigazos, escupitazos, que clavaron esa lanza en su costado. Jesús no esperó que ellos cambiaran de actitud para antes perdonarlos. Más bien él dijo, Lucas 23, 24, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un ejemplo, si tú eres padre y mire, y nos ha tocado conocer historias de familias donde uno de los hijos o entre hijos han tenido serias dificultades, donde entre hijos se ha sembrado rencor, se ha sembrado odio, inclusive han habido pleitos, han habido disputas, han habido todo tipo de problemas. ¿Y cómo crees tú que un padre que ama a sus hijos puede sentirse o se siente cuando ve que entre sus propios hijos no hay perdón, que hay rencor, que hay distancia, que más bien donde se encuentran se escapan de matar? Donde yo crecí en el barrio donde yo vivía, teníamos unos vecinos donde creo que eran como unos 8 o 10 hijos. Y habían varios varones, eran como unos 5 o 6 varones. Y nosotros vivíamos enfrente de ellos. Y tenía yo como unos 11, 12 años. Y yo realmente yo creo que hasta me causó un trauma eso. Porque ellos ya eran muchachos, no eran adolescentes, ya eran hombres como de 20, 21, 22 años. Y yo pude ver no sé cuántas veces cómo se agarraban a pelear como dos enemigos. Y tenía que intervenir la mamá y tenía que intervenir el papá.
y se agarraban una pala, con una pala se daban, y se agarraban un palo de escoba, con un palo de escoba se daban. O sea, era terrible ver aquello, y se podía ver el sufrimiento de los padres de ver eso. Y yo recordaba, cuando pensaba en este punto, venía a mi memoria eso. Yo digo, de la misma manera se siente Dios cuando en tu corazón no has resuelto perdonar esa herida, ese daño, ese rechazo, ese insulto que alguien te hizo en algún momento. ¿Hay falta de perdón en tu corazón? ¿No has perdonado completamente como Dios te pide que perdones? ¿Sabes cómo se llamó el primer hijo de José? ¿Quién recuerda cómo se llamó el primer hijo de José? Manasés. Pero Manasés no nos dice mucho, pero en aquella época los nombres que le ponían a los hijos representaban o tenían un significado, al menos para los padres. Y el significado de Manasés es el Dios que me hizo olvidar. Para tú avanzar en la vida, vas a tener no solo que olvidar. Para poder olvidar necesitas perdonar. Y obviamente, olvidar en el sentido real no es que ya nunca más te recuerdas de eso. Probablemente que sí, probablemente no. Pero tú te das cuenta de que has perdonado plenamente cuando, a pesar de que recuerdas ese hecho, no cambia tu actitud, no cambia tu estado de ánimo. Y estás libre para decirle a Dios, gracias porque eso ya no me afecta. Yo quisiera, hermanos, hoy que tú estás aquí, que si tienes algo contra alguien, puede haber sido algo aún de tu niñez, de tu infancia o de tu vida adulta, algo reciente inclusive, decide perdonar. Decide liberar tu corazón perdonando a quienes te han herido, te han dañado y te han rechazado. ¿Hay personas que te han herido? Yo creo que todos tenemos personas que nos han herido. ¿Hay personas que te han dañado? Yo creo que todos hemos experimentado eso en algún momento. Necesitas perdonar. Personalmente, yo creo que, y la Biblia lo enseña, el perdonar es un mandamiento. Es un mandamiento, no debería ser opcional para mí, perdonar. Yo creo que el perdón, yo lo veo de esta manera. El perdón, yo lo veo como una clave, como una contraseña. Yo veo el perdón como un código que puede resolver las cosas más duras en la vida. Imagínate esto. Fue el perdón el que te hizo entrar al cielo. El perdón de Dios a ti. Fue el perdón de Dios por el cual fuiste redimido. Es decir, que tus pecados fueron pagados. Ese perdón es el que te hace estar libre de las cadenas. El perdón, la falta de perdón tiene una implicación y es como que estés viviendo en esclavitud. Y muchas veces nosotros podemos ser engañados por Satanás, ser engañados por nuestra propia carne y decir, es que hasta que yo no pueda arreglar, hasta que yo no pueda hacerle el mismo daño o darle el merecido que esa persona merece, yo no voy a poder perdonar. Está siendo guiado por la carne y está siendo guiado por el enemigo. Porque eso no viene de Dios, mis hermanos. Eso no viene de Dios. Decide perdonar. No le sigas el juego al enemigo. Decide perdonar. Según de Timoteo 4:16, Pablo había sido acusado y había sido llevado a los tribunales. Y como dicen, ¿dónde se conocen los amigos? Se conocen
en el cementerio, en el hospital y en la cárcel. Pues Pablo, a pesar de que era parte de una comunidad creyente, mira lo que dice Pablo. En mi primera defensa dice, nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Pero mira la frase final con la que termina ese verso. Dice, que no les sea tomado en cuenta. Es decir, quiero que sepan, no es que lo pasé por alto, pude notar que me dejaron solo. Me abandonaron. Pero le pido a Dios que no les sea tomado en cuenta. Es decir, yo ya resolví en mi corazón que eso no me va a afectar, porque yo ya los perdoné. Yo ya los perdoné. A veces nuestro problema es que para poder perdonar y para poder amar, antes exigimos ser perdonados y ser amados. Pero el Señor, si el Señor hubiera hecho eso contigo y conmigo, ¿dónde estaríamos hoy? De manera que necesitas soltar todo lo que hoy está dentro de tu corazón, que no agrada a Dios y que de una manera u otra, la falta de perdón, impide tu crecimiento espiritual. Tal vez no lo ves, pero Dios sí lo ve. No puedes avanzar en la vida de la fe que Dios quiere que vivas mientras no hayas perdonado a tu prójimo. El Señor no te exige, oye bien esto, el Señor nunca te va a exigir que te hagas amigo de quienes te hicieron daño, pero el Señor sí te exige que los perdones. El Señor sí te exige que los perdones. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofendieron. ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta? Porque le damos chance a la carne. Démosle chance al Espíritu que nos ayude a llevarnos a ese punto del perdón. Las personas que te ofendieron, de repente ya ni se recuerdan de tu nombre ni de ti. Y ellos andan tranquilos por la vida, pero tú andas cargando esa amargura. Porque cuando no hay perdón, cuando yo no he perdonado, hay una raíz de amargura. Y una de las cosas que dice la Biblia que nos debemos de cuidar es de que no crezca, que no nazca ni crezca en nosotros las raíces de amargura. Porque las raíces de amargura, ¿saben qué traen? Traen destrucción a nuestra vida. Traen pérdida a nuestra vida. Traen derrota a nuestra vida. Las raíces de amargura es todo lo que producen. Así que el perdón esta noche, asemejándolo con los 3 regalos que los sabios de Oriente llevaron a Jesús, el oro podría representar el perdón que tú ofreces a tu prójimo. ¿Estás dispuesto a ofrecerle como un regalo a tu Rey soberano, a tu Salvador, el perdón con tu prójimo, sea quien sea, y haya hecho lo que te haya hecho? Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Un creyente que entiende cuánto ha sido perdonado, pero al mismo tiempo no es capaz de perdonar, es una contradicción. ¿No lo crees? Es una contradicción. Una segunda manera en que honramos a nuestro Rey es al abrir nuestro corazón y nuestras manos para con nuestro prójimo. No sé si sabías este dato. En el Antiguo Testamento, cada 7 años se celebraba algo que le llamaban sabático. Y esa celebración, la implicación era, lo que ocurría era que las deudas entre la comunidad judía, la comunidad hebrea en ese tiempo, es que se perdonaban las deudas cada 7 años. Qué rico, ¿verdad? Era una obligación que si, por ejemplo, Benjamín, que me había prestado 50,000 empiras, ¿verdad? Y yo no le había logrado pagar
40,000. Y llegaba el año sabático, lo siento, Beña, pero los 10 se iban ahí. Es más, el Señor decía, por favor, no vayan a hacer de que si alguien les viene a pedir prestado 1 o 2 años antes, no cierren su corazón pensando, pero ya solo faltan 2 años para que llegue el tiempo, porque era un ciclo para que llegue y entonces pierdo todo lo que presté. Pero miren lo que dice. Esa era una de las fiestas que se ocurría cada 7 años, pero a cada 50 años ocurría otra que se le llamaba al jubileo. Y el jubileo era que si alguien había tenido que entregar sus tierras por necesidad, le eran devueltas. Así se administraba esa comunidad hebrea. Cada 7 años las deudas eran perdonadas. Había un reset de las deudas. Es como que, bueno, no levante la mano, pero no sé cuántos aquí le deben a las casas comerciales. ¿Cuántos aquí le deben a un banco? ¿Cuántos aquí le deben a las tarjetas de crédito? ¿Cuántos aquí le deben al vecino, al hermano del grupo? Y cuando llega los 7 años, deudas perdonadas. Y a los 50 años, si habías dado tus tierras en momento de necesidad, te eran regresadas. Esa era una obligación, era una práctica común en esa cultura. Deuteronomio 15, 7 y 8 dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, de alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón. Ese es el punto. Ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Esta es una época donde tú y yo esperamos quizás recibir. En Navidad, ¿qué me van a dar este año? El año pasado me dieron tal cosa. Ojalá que este año se puedan superar. El año pasado me dieron una docena de calcetines, una ristra de calcetines. Este año espero que me den un teléfono inteligente. No sé, recordamos lo que nos dieron el año pasado. Y mayormente esperamos recibir. Pero Dios quiere que le hagamos un reset a nuestro algoritmo. Y que no estemos pensando más en qué voy a recibir, sino en la posibilidad de qué puedo dar. ¿Qué puedo dar a otros? De que no tengo nada que dar. No, todos tenemos algo que dar. Todos tenemos algo que dar. Y dice: si no abrirás a él tu mano deliberadamente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Cuando Dios te bendice, es para que también tú y yo bendigamos a otros. Si sabes de una persona que la está pasando mal, si sabes de una persona que la está pasando realmente mal y tú puedes ayudar, aunque con un poco de sacrificio, no cierres tu mano. No cierres tu mano. Dios se agrada de eso. Puedes estar seguro de que Dios te lo va a devolver. El que ayuda al pobre, dice la Biblia, a Dios le presta. Imagínate tú y yo, Dios hasta nos llama que prestamistas, que le estamos prestando a Él cuando le damos al pobre, ayudamos al pobre. Cuando Dios bendice es para que también tú bendigas a otros. Así que en esta época de Navidad, y así debería ser el patrón de vida, de comportamiento nuestro, de abrir nuestro corazón y nuestras manos para con nuestro prójimo. Cuando como iglesia tenemos la oportunidad de servir a una familia con una casa de hogar total, un ejemplo que tiene un valor significativo, lo hacemos indistintamente de quién sea esa persona. Así debería ser nuestro comportamiento. Una tercera forma en cómo damos honra a nuestro rey
es practicando la generosidad. Primero, no cerrar nuestra mano y ayudar al menesteroso, al necesitado, al pobre. Pero también está conectado con practicar la generosidad, porque no podemos olvidar que la cosecha es proporcional a la siembra. En todo aspecto de la vida, en todas áreas de la vida. Si tú le has hecho la vida imposible a tu marido o a tu mujer a lo largo de este año, ¿qué crees que vas a cosechar? Si ustedes hijos le han hecho la vida de cuadritos a sus padres a lo largo de todo este año, ¿qué creen que van a cosechar? Si crees que has sido un mal empleado a lo largo de todo este año, ¿qué crees que vas a cosechar? Lo mínimo, el despido. No podemos olvidar que la cosecha es proporcional a la siembra. Dice 2 Corintios 9, 6, 7. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe de decidir en su corazón cuánto dar, y no de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. ¿Sabes? Dijimos en el primer punto, Dios nunca te va a exigir necesariamente que te hagas amigo de aquellos que te han dañado, que te han herido, que te han causado daño. Pero Dios sí te exige que los perdones. Y en este punto, Dios, con respecto a la generosidad, Dios no te exige que des, ni cuánto tienes que dar. ¿Recuerdan cuando Ananías y Zafira le dicen a los líderes de la iglesia: hey, nosotros tenemos un terreno, sabemos que hay necesidad, ya me puse de acuerdo con mi esposa y vamos a vender el terreno y vamos a dar todo el valor del terreno a la obra de Dios? Pero en el camino cambiaron los planes y solo dieron una parte. Pero cuando lo entregan como haciendo ver o haciendo creer de que lo habían entregado todo. Y ustedes y yo podemos engañarnos unos a otros, pero jamás podemos engañar a Dios. Y todos conocemos el resultado de ese episodio, de ese evento. Murieron los dos, prácticamente al instante, por haberle mentido, no a los hombres, sino al Espíritu de Dios. Entonces, el Señor nunca te va a exigir que des, ni cuánto tienes que dar. Tampoco te exige que des a pesar de que tengas mucho. Pero más bienaventurado es dar que recibir. Dar, hermanos, dar es una respuesta natural de la gratitud que hay en mi corazón. ¿Puedes repetir esto conmigo? Dar es una respuesta natural de la gratitud que hay en mi corazón. Cuando hay gratitud, entonces, es natural dar. Hemos visto en medio de nosotros muchos ejemplos de personas de las cuales tú podrías decir: ¿qué puede dar esta persona? Y aún en su necesidad, aún en su pobreza, aún en su limitancia, han dado con fidelidad. Y muchos hoy disfrutamos del poco lugar de comodidad quizás que tengamos, pero lo disfrutamos producto de que hubo personas, y tú eres una de esas personas, que en su momento han vivido un estilo de vida generoso para con la obra de Dios. Entonces, Dios espera
generosidad de mi corazón y dijimos el primer regalo es el perdón. Luego es no cerrar nuestra mano para con el prójimo que está en necesidad. Y en tercer lugar es la generosidad con respecto a la obra de Dios. No olvides que la cosecha es proporcional a lo que siembra. Y esto se extiende no solo a la obra de Dios. La generosidad debería ser un estilo de vida. Ustedes recuerdan, bueno, no sé cuántos recuerdan, mejor dicho, cuando yo estaba niño, los refrescos, las sodas, la Coca-Cola, de manera particular, eran unas botellas parecidas a la Coca Mini. Y yo recuerdo que íbamos a la pulpería, me llevaban a la pulpería y el refresco creo que costaba, si no recuerdo mal, eran 10 o 20 centavos. La Coca Mini que hoy vale, ¿cuánto vale? Aquí los tomadores de coca, por ahí anda como por los 7, 8 lempiras. Valían 20 centavos. Y a mí me llevaban a la pulpería, ¿verdad? Iban a comprar cosas para el almuerzo y ahí estaba yo paradito al lado de la persona con la que iba y compraba una Coca Mini y se tomaba la mitad a ella y me daba la mitad a mí y eso era suficiente. Pero ahora compramos de 3.5 porque no hay más grande. Me cuenta mi esposa que el papá, si solo había un confite en la casa, un confite es como, un confite es esto, lo quebraba en pedacitos y a cada uno de los hijos le daba un pedacito. Así crecieron los Ortiz. Por eso aprendieron a ser generosos unos con otros, unos más que otros. Pero fueron enseñados por su padre. ¿Le estás enseñando tú a tus hijos a ser generosos? Nosotros con mi esposa le preguntamos a nuestras hijas, hermanas y hijas, y ya le dieron al Señor lo que le corresponde de lo que recibieron. Sí o no, ya lo vamos a dar. ¿Y hace cuánto lo tenían que dar? Hace como 3 años. No. Hace como un mes, 15 días. No lo retengan. Dáselo al Señor. Démosle las primicias al Señor. Honrémoslo. Así que dar, hermanos, es una respuesta natural de la gratitud que hay en nuestro corazón. El Señor, antes que nuestra ofrenda, quiere mi corazón, quiere tu corazón. Porque Él sabe que de tu corazón mana la vida y de que tu corazón es la mejor ofrenda que tú y yo le podemos dar a Él. La próxima semana vamos a tener nuestra celebración, lo que hemos llamado por muchos años, de consagración de ofrendas, ¿verdad? Mi esposa me recuerda y me dice, cuando ella fue soltera y pues trabajaba, y dice, desde principio de año yo metía X cantidad de dinero en una cooperativa X y al fin, y ese dinero era pensando en mi consagración de ofrendas de diciembre, porque creen que Dios le dio un buen marido. Espero yo, ¿verdad? Tenemos que ser intencionales en dar también, hermanos. A veces no damos no porque no querramos, sino porque somos un desastre administrativamente. No nos administramos bien. Ya nos comimos hasta el salario de enero. ¿Sabes? Todos podemos dar algo. Dios no espera únicamente de ti dinero. No. Si das dinero, bendice la obra de Dios. Si puedes hacerlo, bendice la obra de Dios. Miren, hay muchas cosas que necesitamos. Me pasaban una fotografía a los muchachos. No se ve de largo, pero si ustedes la vieron de cerca, hay una urgencia de hacer unas renovaciones de equipo. Una urgencia de hacer unas renovaciones de equipo. Y otras cosas más. Y ayudar a personas. El próximo fin de semana, yo te animo que lo consideres, lo medites,
lo reflexiones, lo ores y puedas ser parte de esa consagración de ofrendas. Dice Deuteronomio 16, a ver si me ponen el pasaje ahí, muchachos. Tenemos el verso. Deuteronomio 16, 17. Dice: y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Cada hombre dará lo que pueda. Dará lo que pueda. De acuerdo con la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. Y eso solo es entre tú y Dios. Si estás aquí y es tu primera vez o recientemente estás reuniéndote con nosotros, te queremos decir, en realidad esta parte va más para quienes ya somos, decimos, esta es mi iglesia, esta es mi casa, esta es mi familia, de esta congregación yo soy parte y entonces quiero involucrarme. El próximo fin de semana tendremos nuestra consagración de ofrendas. Puedes usar el sobre, en la mesa de información hay sobres, por si no lo tienes aún, puedes tomarlo. También puedes hacer uso de los canales mediante la banca en línea o como tú prefieras hacerlo. Así que, mis hermanos, honremos a nuestro Rey, honremos a nuestro Señor. 3 maneras, no lo olvides: perdona a otros como tú has sido perdonado. Ese es el código, es la clave para poder seguir creciendo en tu vida de fe. En segundo lugar, dijimos, abre tu corazón y tus manos para con tu prójimo. Si ves que alguien está en necesidad, en calamidad, haz lo que puedas para poder ayudarle. Y practica la generosidad. Nunca olvides que la cosecha es proporcional a la siembra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, mi Dios, porque tú nos bendices sin, Señor, nosotros tener que hacer algo al respecto, Señor. Tú eres un dador por excelencia. Tú eres un perdonador por excelencia. Tú eres un ser generoso por excelencia, Señor. Nos perdona. Eres generoso con nosotros, Señor. Y siempre estás ahí cuando estamos en apuros, en aprietos, en necesidad. Señor, que te honremos a ti como nuestro Rey, con esa actitud de nuestro corazón, de practicar el perdón, de practicar la ayuda al prójimo y de ser generosos, Señor. Que sembremos para poder cosechar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hace siglos, el cielo se estaba preparando para este momento. Un mensajero descendió con el anuncio que cambiaría la historia. Y ahora, esta Navidad queremos que lo vivas como si tú estuvieras allí. Una experiencia única, arte, música, historia y un mensaje que te va a levantar el corazón. Sábado 20 de diciembre del 2025, 7:30 de la noche. Localidad Vista al Mar. El mensajero de la Navidad. El mensaje que cambió todo y sigue vivo.